Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué placer enorme saludarles a ustedes en este miércoles 13 de junio de 2018. Como siempre, agradecemos a Dios Todopoderoso por darnos esa oportunidad, ese privilegio de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares. Gracias por estar con nosotros. Antes de presentarles el programa, quiero recordarles que usted ya puede solicitar su crédito multidestino, exclusivo para comerciantes, desde el 10.5% de interés anual, promoción por tiempo limitado. Coop 1, juntos somos uno. Esta mañana retomamos un enfoque económico de país para debatir aquellos indicadores positivos y negativos que se recogen de las políticas de desarrollo ejecutadas por el gobierno, pero asimiladas también por otros actores importantes en el crecimiento nacional. Quiero darle la más cordial bienvenida a nuestros invitados de este día. Raúl Castellón, él es economista. Gracias por acompañarnos, Raúl. Un placer, muy buen día para todos. También nos acompaña Carlos Federico Paredes, economista. Gracias, Carlos Federico. Qué bueno tenerte conociendo. Gracias, Ernesto. Es un placer estar aquí contigo y tu audiencia y con Raúl. Bueno, también en su momento se incorpora nuestro buen amigo también Rafael Lemus, él es economista. Así es que desde ya vamos a tener un selecto panel de economistas para estudiar estos elementos importantes que rodean precisamente los 4 años de gobierno. Y es que cabe destacar que los programas sociales impulsados en los últimos años han sido efectivos bajo la lógica de examinar cuidadosamente los balances fiscales, reconociendo momentos de aprietos, pero también mirando hacia el futuro la urgente necesidad de crear un nuevo acuerdo fiscal de nación. Así es que hoy vamos a aprovechar a hablar sobre el tema de inversión social, crecimiento económico. Vamos a hablar acerca de cuáles son las expectativas que se tienen alrededor de lo que venga por delante frente al tema económico. Así es que frente a las necesidades de cumplir esas expectativas de crecimiento económico. A ver, gracias nuevamente por acompañarnos. ¿De dónde venimos? ¿Cómo estamos en materia fiscal y hacia dónde deberíamos apuntar la mirada? Esta es la carta de navegación que quiero poner sobre la mesa, pero antes pregunto cuál es la solvencia fiscal que tenemos como país para poder impulsar una verdadera política social. Bueno, sin duda la visión de país desde una óptica fiscal siempre tenemos que comprenderla en el macro concepto económico. Fiscalmente, para los próximos 2018 hasta la próxima presidencia, los 5 años de la próxima presidencia, el déficit fiscal está estimado en $3.000 millones aproximadamente. Ahorita en la Asamblea Legislativa se está negociando justamente un refinanciamiento de deuda de aproximadamente $3.000 millones que pretende dejar la mesa limpia para este gobierno en su último año y el próximo administración. Definitivamente me pareció interesante lo que pusiste al inicio, que decía que teníamos un balance fiscal saludable, y la realidad es que no es así. Tener $3.000 millones de dólares desfinanciados para el próximo quinquenio es un reto definitivamente sustancial para cualquier administración. Así que yo creo que tenemos un desafío. Balance fiscal saludable, pero entre comillas, no sé si le falta. La pregunta era entre comillas. Las comillas. Si no, perdón, no es comillas, es el signo de interrogación, así es, como correcto. quien dice si lo tenemos, solo por hacerte la corrección, porque sí entiendo de que no es así. Así es. ¿Verdad? Tenemos un desbalance en esa. Tenemos, de hecho, tenemos $3.000 millones así ahorita. Creo yo que el reto es, venimos de 9 años de administración de gobierno, 20 años que estuvo Arena, y el tema es que en una gran perspectiva, la pobreza como tal ha reducido ligeramente. Tenemos solamente en los últimos 7 años solamente hemos reducido 70.000 salvadoreños de pobres. Y tratando de hacer un resumen, para dar un poquito de tiempo a iniciar, el reto es importante porque el próximo, estamos por iniciar una elección presidencial, la contienda. Y la contienda del candidato que viene va a tener que poder dibujar y entender la dinámica fiscal, la dinámica económica y proponer una solución real. Así que el reto es cómo logramos que los candidatos que van a estar ahorita discutiendo realmente plasmen la realidad y una solución práctica. Interesante, porque ya tú pusiste el tema electoral sobre la mesa. Y ese es un punto importante que no puede soslayarse en esta mesa.
y más aún cuando se trata de ver las propuestas que cada uno de los partidos políticos y especialmente en este caso los candidatos van a proponerle al país. Pero a tu juicio, digamos, ¿tendrán claros estos elementos también estos, digamos, candidatos o dos candidatos que ya tenemos oficialmente? No sabemos si en el camino vamos a tener a un tercero, entiendo que Nayib Bukele va por esa línea y podría ser que participe seguramente. ¿Lo tendrán seguro? Bueno, eso es lo que tendrán claro ese panorama, sí. Ya lo vamos a definir. Quiero darle la más cordial bienvenida también a Rafael Lemus, que ya está con nosotros, economista. Rafael, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien, gracias Ernesto. Buenos días y un saludo cordial a todos los amigos televidentes y también a Federico y nuestro amigo. A Raúl. A Raúl. Gracias. Carlos Federico, ¿cuál es tu lectura a las, digamos, primeras impresiones que nos da Raúl? Bueno, mira, venimos desde la época del expresidente Saca de un menos 6.3% de déficit fiscal. Estar en niveles de 3.5 o algo más a estas alturas en el 2018, me parece que ha habido una reducción importante y que hay que mantener ese ritmo y ese curso. 3.500 millones de déficit fiscal, como señala Raúl, obviamente es un nivel preocupante para cualquier economía. No es una característica que no la tengan el resto de economías de Centroamérica, ¿verdad? Costa Rica la tiene, Guatemala la tiene, Honduras la tiene. En ese sentido, no podemos decir que somos el único país que la padecemos. Países que tienen mayores tasas de crecimiento económico que nosotros, ¿verdad? 4%, 3.8%, 3.6%, etcétera. Los casos de Costa Rica, los casos de Guatemala, los casos de Honduras, el mismo caso de Nicaragua, ¿verdad? Y a pesar de tener un mayor crecimiento de su Producto Interno Bruto, el tema del déficit fiscal para ellos también constituye un problema. Siempre es una situación complicada balancear las necesidades sociales de la población y por lo tanto la inversión social que debe hacer el gobierno en el terreno de la educación, en el terreno de la salud, en el terreno de la seguridad pública, en el caso de El Salvador, ¿verdad? Con el tema de recursos fiscales. Naturalmente la población y la audiencia dirá, ¿y esto de qué están hablando? Pues, ¿de qué país están hablando? ¿De qué país están hablando si al final ahorita la Fiscalía General de la República ha involucrado a medio gabinete de gobierno del expresidente Funes en una condición que le llama saqueo de las arcas del Estado, ¿verdad? Y entonces, pues para comenzar tenemos que esperar que ese proceso continúe y se desarrolle con mucha seriedad. Digo con mucha seriedad por lo siguiente, cuando yo escucho el entusiasmo del fiscal, pues hombre, yo estoy con él, hay que luchar contra la corrupción en todo sentido. Pero cuando un fiscal es capaz de confundir 250 mil millones de dólares y después corrige a 290 millones de dólares, me da la impresión que el entusiasmo se lo está comiendo. El tema de las cifras es un tema fundamental como para poderlo clarificar. Después lo clarificó, insisto, pero no puede salir en televisión diciendo una cantidad de 250 mil millones de dólares porque te indica que detrás de toda esta valoración le falta todavía como mucha seriedad para la cuantificación, ¿verdad? Pero bien, regresemos al tema. Pero el punto que tú quieres hilvanar ahí es un poco el impacto que esto tiene sobre esa lectura consistente fiscal que debería de tener el país en términos de solvencia, ¿no? Sí, ya Raúl planteó que ahorita hay un ambiente, y yo se lo agrego aquí a la audiencia, observamos un ambiente en la Asamblea Legislativa muy diferente. Pareciera ser que los gerentes de las diferentes comisiones y de la misma presidencia de la Asamblea también están incidiendo algunos rasgos personales positivos en saber escuchar y en saber coordinar mejor, ¿verdad? Pero sea cual sea la razón, ya sea esta, o ya sea porque los partidos políticos han entendido que la polarización no les favorece ya, porque hay una tercera fuerza que se está capitalizando de cualquier debilitamiento que ellos tengan, por lo que fuese, hay un ambiente diferente y vemos cómo después de muchos años de no tener aprobaciones para propuestas del Ejecutivo, ahora se ha venido aprobando cosas muy importantes. Y pareciera ser que esta limpiada de mesa a la que refiere Raúl, de dejar el déficit fiscal de los próximos años limpio, ¿verdad?
para darle la oportunidad a cualquier gobierno de cualquier signo político que llegue a desarrollar mejor su inversión social para el país y además, pues, obviamente, estimular el crecimiento económico, parece que es una posibilidad bastante seria. A ver, ¿cuál es tu lectura, Rafael, para sumarla y luego entrar un poco a debatir? Ustedes son los expertos en la materia, ¿no? Sí. Gracias, Ernesto. A ver, sí tengo algunas diferencias de lo que estoy escuchando. Lo primero es la situación fiscal del país viene complicada. 2018, digamos que es como dentro de todo lo que hemos estado viviendo después de hace meses, ojo, llevamos un poquito más de 12 meses de haber salido de un impago o de haber generado un impago en el país. Esa es una situación grave. Eso lo que te dice es, hay un desorden fiscal que no puedes ocultar si ha llegado a un impago. Lo otro es en qué situación estamos 2018. Sin duda se ha apretado la parte de gastos, no lo suficiente, y ha habido una reforma de pensiones que ha aliviado las cuentas con algunos artificios contables, si lo quieres ver de esa manera, difiriendo gastos, etc. Y lo otro es hacia dónde vamos, porque el tema de sostenibilidad no solamente revisar de dónde venimos, sino que en el mediano y largo plazo, si la trayectoria que nos estamos moviendo es de más deuda y de más déficit y de trayectoria de crecimiento. Y esas tres variables no nos favorecen. ¿Por qué? La trayectoria, si no hacemos nada, es que la deuda va a seguir creciendo. El déficit este año se espera que cierre en 2.2, pero a la vuelta de 3 años estamos llegando de nuevo a 3%. La tasa de interés es una cuestión dramática que incluso llevó el ministro el lunes pasado a la Asamblea, y tal vez con el apoyo de tu equipo podemos presentar esto. Creo, ¿no? Esto es lo que el ministro está llevando en la trayectoria de intereses. Esta gráfica lo que ilustra es que el país va a pasar, mira la trayectoria que va a ir de gasto de intereses, nos encontramos más o menos por acá, y eso lo que significa es que va a crecer de manera acelerada el gasto de intereses, no solamente en monto, sino en porcentaje del producto. Si tú te fijas, por ejemplo, 2012-13 estabas como 2.5 del PIB pagando de intereses. Vamos a llegar a pagar casi 5% alrededor del 2026-27, si no se hace nada. Ahora, lo que el ministro está planteando de reestructuraciones de deuda, eso digamos que financieramente es correcto, pero no te resuelve este problema de gasto de intereses, porque los títulos igual están colocados a tasas de 8%, alrededor de más de 17 mil millones de dólares. Si tú, por ejemplo, un bono de 8 lo pasas a 7, pero solo son 800 millones, estás afectando como al 5% de la cartera de tu deuda. O sea, no estás aliviando mayor cosa. Sí. Y, por ejemplo, en los letes, ahorita los tenés a 5% y los vas a pasar más o menos a 7, 7,5. Entonces, en uno ganás y en otro perdés, o sea, un ahorro neto casi que de cero si solo ves las operaciones de 2019. Entonces, por ahí no viene el tema, sino que el ministro fue muy claro en decir, miren, la solución fiscal viene bastante complicada para el próximo gobierno. ¿En qué sentido? En que tiene que jugar con dos variables. O hace ajuste en serio, porque este que está terminando no lo hizo, no hizo la tarea, y la otra es, o creces más rápido. Claro, la solución mágica es crecer rápido, pero eso es como bastante complejo, porque no solo depende de la dirección y la coordinación del gobierno, sino también de la participación privada y de un clima favorable que no hemos tenido. Y el problema fiscal es que no hicimos la tarea. ¿Por qué? Porque el Fondo Monetario vino en el 2016 y dijo, miren, ustedes necesitan un ajuste de 3 puntos. Viene 2 años después y te dice, ustedes necesitan un ajuste de 2 puntos. O sea, lo que se está diciendo es, reiterando la tarea que no hiciste hace 2 años. Y lo poco que hiciste entre el 2016 y 2017 es la reforma de pensiones. ¿Y cuál es por qué razón no se toma esa decisión? ¿Por los costos políticos? Por los costos políticos, pero estamos olvidando, tu pregunta es muy atinada, Ernesto, porque un gobierno puede decir, no hice el ajuste fiscal, yo soy de la política de suave, gradual, como lo han dicho, pero ¿qué te deja? Te deja la tarea de hacer el ajuste. Y si tú vas difiriendo en la parte de finanzas públicas, que ellos no me van a dejar mentir, esto es como el cáncer. Tú te tomas más tiempo, la enfermedad es más grave. Después la medicina va a ser más dolorosa y vas a tomar medidas más dramáticas. Por ejemplo, no quisieron hacer caso con una simple recomendación del fondo y que también Arena empujaba. Ya no contraten plazas.
congelen las plazas. Ni siquiera eso no pudieron cumplir. Todos los años te metían 3.000, 5.000 plazas más. Claro, acumularon más de 42.000 plazas en el camino en todos estos 9 años. Pero ¿cuánto nos cuesta eso, Ernesto? Mira, creo que esto es bien importante. Y la ley de responsabilidad fiscal. Mira, Ernesto, esto es bien importante compartirlo y aquí le pido apoyo a tu equipo. ¿Esto qué es? El aumento de todos los ingresos tributarios de entre 2009 y 2018. Son más de 2.000 millones de dólares el delta, el aumento. ¿En qué se fue? La mitad se fue, esa barra roja, que son 991 millones de dólares, remuneraciones. Esas son las plazas. El resto, la verdecita, 200 millones, bienes y servicios. La otra que sube bastante son los intereses. ¿Por qué? Porque si tú sigues endeudando, vas a tener ese aumento en gasto de intereses. Y en el camino, ¿cómo viene? Te dice, si estés endeudando, vienen más cargas de intereses. Eso es lo que no han querido entender. Que el problema del país no es aumentar impuestos, es que lo está gastando mal. No le has resuelto a la gente el problema de salud, de educación, y te lo tiraste en plazas. Quizás ahí, Rafa, para tratar de ponerle un poquito el contrapeso. Yo comparto el tema de mi preocupación con el endeudamiento. El tema es que todas estas decisiones de endeudamiento, de aprobación de plazas, de aprobación de presupuestos, pasaron con el Frente y pasaron a veces con votos de Arena o con votos de otros partidos. Arena, no. Pero tú has financiado, a través del Partido Arena, se han financiado mucho de los gastos y muchos de los préstamos que han sido mal utilizados eventualmente. No quiero acusar, quiero que pongamos el tema de que la administración pública, no solamente el gobierno, tiene responsabilidad en las decisiones de política. Ahorita, si nosotros estamos sentados ahorita en la Comisión de Hacienda, nos han llevado el programa de cómo refinanciar 3.000 millones de dólares, pero no hay una idea económica de para qué quiero el dinero. El reto que exige, no solamente para este gobierno, sino para quien va a asumir la presidencia, es que cuando tú llegas a un banco y vas a financiar tu casa, la construcción de tu casa, tú presentas el terreno, la propiedad y el diseño de la casa, y un banco te financia eso. Nosotros estamos llegando al banco a decirle, quiero 3.000 millones, quiero 2.000 millones, no tengo un diseño de casa, no tengo lo que voy a construir, pero necesito el dinero, porque simplemente hice mal la tarea hacia atrás. Creo yo que lo que está faltando, y creo que es un tema transversal en la conversación, es que no hemos diseñado una ruta país, un consenso de aquellos proyectos de largo plazo que se tienen que financiar. Cuando tú ves el marco fiscal de largo plazo, aparecen los déficits fiscales estimados para cada año. Cuando sumas 2018 hasta el que termina el próximo presidente, son aproximadamente 3.200 millones de déficit que dice el marco fiscal. Entonces, si tú vas a financiar 800 millones el otro año, no lo paga el Estado. Ya no tiene que tener la erogación del monto de amortización del bono. ¿Qué vas a hacer con ese dinero? Te libras de esa carga, pero ¿qué vas a hacer? No hay el qué. Estamos ahorita hablando de los problemas que hemos tenido porque no ha habido un diseño consensuado. El gobierno maneja las finanzas públicas, es cierto, pero nosotros a través de todos los ciudadanos y a través de la Asamblea Legislativa, te tiene una intervención fuerte. A ver, Bueno, Carlos mira, Federico. solo son una cosa más de aclaración. Este aumento de 2.000 millones de dólares de ingresos tributarios, otra manera de ver el tema es que estos 2.000 millones de dólares, cuando el FMLN llegó al gobierno, el déficit era como de 1.100 millones de dólares. Quiere decir que con este aumento de ingresos tú pudiste haber cubierto ese déficit y quedarte más o menos 1.000 millones de dólares libres y cero de déficit. Y no hubieras tenido que seguirte endeudando. De acuerdo, Raúl. Eso te refleja la gestión, que no has definido, como dice Raúl, qué tipo de estabilidad fiscal querés construir. ¿Querés sostenibilidad? Tenés que corregir este problema. Pero, que Rafael, has aumentado impuestos y has recaudado, pero lo has destinado mal. Pero Rafael, yo entiendo. Y tenés razón cuando decís que todos los partidos no han presionado. Pero ojo, este gobierno aprobó todos los presupuestos con 43 votos. El único que no ha sido así fue el del 2018. ¿Qué se negoció? ¿Qué se puso en el decreto? Que no siguieran aumentando plazas. Es más, le pusimos la resolución de la sala, los artículos que tienen que ver con eso, se copiaron en la ley del presupuesto. Y tú te debes de recordar que en lo que le llamamos en la jerga legislativa colas del presupuesto, pero que son los artículos, ahí está copiada parte de la resolución que tiene que ver con los gastos y más bien no seguir aumentando plazas. Neto, este país
ha perdido una oportunidad de ordenarse con este aumento de recaudación. Más allá de que ellos pusieron más de 25 impuestos, el hecho concreto es que subió 2.000 millones de dólares los ingresos. Te pudiste haber resuelto todo el déficit fiscal y además quedarte más o menos 1.000 millones de dólares para destinarlo a otras cosas. Voy a hacer una pausa, te doy la palabra para que luego te introduzcas también en este análisis, porque me parece que cada uno tiene su propia, digamos, como lectura, pero que se aproxima y se distancian también. Y eso es bien importante. De eso se trata en la mesa, tratar la manera de identificar esa hoja de ruta de dónde viene el país en materia fiscal, cómo estamos y hacia dónde debe de ir. Estamos a las puertas de un proceso electoral, de elegir un nuevo presidente, y eso basta, desde luego, colocarlo sobre la gran pregunta: ¿cómo un nuevo gobierno va a recibir, independientemente de quién gane, el país en materia fiscal? Vamos desde luego, a una pausa. Gracias a usted por estar participando. Recuerde, @diálogo21, @Neto López Radio. También estamos en Facebook. Participe, hágalo de la manera más respetuosa. Utilice bien sus redes sociales. Evite caer en ese morbo bullicioso, ¿verdad?, de noticias falsas y mucho menos de estar haciendo ataques inmerecidos. Por favor, utilice bien las redes. De esa manera vamos a construir una buena lectura de debate en las redes sociales. Vamos a la pausa y regresamos. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros en este análisis económico semanal y sobre todo cuando colocamos sobre la mesa el tema fiscal. ¿Por qué razón el tema fiscal es importante? Bueno, el país ha venido teniendo una serie de compromisos sociales en cuanto a programas se refiere, especialmente desde la línea ejecutiva, pero sabemos todos que la situación de las finanzas públicas ha venido cada día complicándose y el país endeudándose. Pero bueno, los expertos en la materia. Aquí están este día Carlos Federico Paredes, Rafael Lemus y Raúl Castellón. Tres destacados economistas. Ellos, desde luego, cada uno bajo su lógica, bajo su mirada, examinando el tema. Había quedado darte la palabra. Gracias, Ernesto, muy fino. Mira, yo creo que en esto hay que ser bastante serios y profesionales. ¿Y a qué me voy a referir? Estamos hablando que venimos de un déficit del menos 6.3% del expresidente Saca. Rafael me corrige ahora y dice que vamos a cerrar con 2.2% de déficit. 2018. 2018. O sea, por lo tanto, reconozcamos que hay una disminución fundamental en el déficit fiscal. ¿Cuáles son las razones? Bueno, que nos las expliquen cuáles son las razones por las cuales el déficit ha disminuido o va a llegar a 2.2%. Pero yo quisiera plantear algo respecto a la gestión que ha hecho referencia Rafael. ¿Y de dónde viene este país? Mire, este país tiene tres columnas con las cuales mantiene su economía. Una economía doméstica, que es la que produce bienes y servicios para satisfacer las necesidades de nuestra población. Eso se mide con el crecimiento del producto y en los últimos 50 años el promedio nunca ha sido arriba del 2%. En este gobierno se ha superado al 2.5%. Bueno, ¿hay un cambio ahí o no hay un cambio? O en todo caso, ¿cuál es el deterioro en relación a cómo el país venía en años anteriores? Claro, hemos tenido ciclos de 6% de crecimiento, pero son excepcionales, ¿verdad? El promedio en 50 años, en un estudio de la Asociación Salvadoreña Industrial de Jorge Arriaza, nos dice que no hemos superado el 2% de crecimiento. Entonces, ¿cuál es la crítica a la gestión con un Producto Interno Bruto del 2.5% si en 50 años nunca pasamos 2%? Segundo, las exportaciones del país. Las exportaciones del país a abril de este año crecieron a 6.3%. A diciembre del 2017 crecieron 6.3%. ¿Qué significa eso? Que el crecimiento vegetativo de las exportaciones en los últimos 15 años, el país lo ha tenido más o menos en 4% al año. No hay deterioro en ese sentido. El país al menos mantiene ese nivel. No digamos que sea suficiente, pero ¿cuál es el deterioro respecto a tasas de crecimiento del pasado? Y en el tema de las remesas familiares, que es el tercer componente y columna importante que tiene esta economía,
las remesas familiares, lejos de disminuir, tienen siempre una tendencia creciente. Entonces, ¿dónde está el tema de la gestión a la que se refiere Rafael? Quisiera que por favor nos lo explicara. Pero quizás yo me atrevo a poner un poquito de la ponderación social, ¿no? Y es que económicamente hay ciertas cifras que son favorables. La mayor recaudación, por ejemplo, tributaria es algo siempre favorable. El asunto es este. Cuando tú ves los índices de pobreza, y vuelvo al tema de pobreza, la pobreza se mantiene prácticamente estática desde el 2009 y se redujo poco también durante el gobierno de Arena. No fue suficiente. La pobreza es un tema importante. Han muerto en los últimos 4 gobiernos 65.500 homicidios durante los últimos 4 gobiernos. Hemos invertido solamente en los últimos años 5.000 millones de presupuesto público para tratar de solventar la seguridad y no ha reducido el índice de homicidios. Cuando vemos el gasto social ha retrocedido 10 años como porcentaje del gasto sobre el PIB. Cuando vemos otras variables importantes, tenemos, por ejemplo, yo siempre hablo del tema del agro, tenemos 400.000 manzanas tiradas de vocación agrícola que no las estamos aprovechando. No hay un programa de política de reactivación del agro. Si bien estamos exportando más, en el tema de inversión extranjera directa solo captamos 5% de toda la inversión extranjera directa que viene a la región. Entonces, los retos sociales son importantes y no los podemos aminorar. Y yo creo que hay aspectos económicos importantes que se han logrado, hay metas que debemos hacer, pero la cuestión es esta. Lo que estamos haciendo no es suficiente para solventar la pobreza. Son 2.4 millones de salvadoreños que viven en pobreza. Ellos merecen un mejor programa económico, una mejor administración de las finanzas públicas, y creo que el reto nuestro es poderlo proveer a través de la participación que cada uno de nosotros damos a través de las distintas entes de gobierno, ¿no? Federico hizo algunas aseveraciones que lo que refleja es que quizás no fue muy claro. Pero yo cuando dije que la gestión económica había que verla con un poco más de detenimiento y calificarla de negativa es por una simple razón. En la parte fiscal hemos caído en un impago en abril pasado. Eso no se registraba aquí, pero ni en los años de la guerra. Hubo un problema de deuda, pero era deuda privada que se fue a negociar al Club de París, que era la parte comercial, que no se había podido pagar porque era un tema de divisas, pero el gobierno en sí nunca cayó en impago ni en la guerra. Y no se registra situación de impago por lo menos en los últimos 50 años. Y el desastre económico y fiscal lo ha sentido la gente. ¿Por qué? Por esto. Porque no puede ser que políticamente un gobierno te suba impuestos, te recaude 2.000 millones de dólares más y de remate se lo tire en plazas. Y esta línea azulita, una barrita que está ahí, son como cerca de un aumento de 90 millones de dólares, que ahí van las transferencias, que son pensiones, y van todos los subsidios. Pues resulta que le han estado quitando los subsidios a la gente de gas, de energía, las tarifas de agua, pero sí han seguido aumentando las plazas. Esa es la gestión mala, porque tú sacrificas a la población y le das plazas a los activistas del frente. Eso políticamente es nefasto, pero además, desde un punto de vista macro, aumentaste los ingresos 2.000 millones de dólares. Es cierto, 2009 hubo una crisis internacional y se perdieron como 300 millones de ingresos y ellos entraron con un déficit de 6 puntos, que era como 1.100 millones de dólares de déficit. Se pudo haber pagado todo ese déficit, no seguir endeudando, y además te sobraban como 1.000 millones de dólares para destinarlo a educación, a salud, a seguridad, que es lo que la gente ha estado pidiendo. Eso es lo que yo cuestiono de una gestión, que políticamente y desde un punto de vista macro es un desastre. Ok, ahí está propongo yo, por ejemplo, si el tema, yo comparto esto, de hecho los cálculos que he hecho lo asustan a uno de ver cómo se ha ocupado el ingreso para crear plazas, pero el tema es, ¿qué hace? Arena asume la presidencia en 2019, ¿bajas plazas? Pregunto yo, no, mire, ¿qué tanto puede reducir? Raúl, 200, Raúl, 300 cuando millones. fue el acuerdo con el fondo y el gobierno, ojo, fue el gobierno y el fondo, el acuerdo que se hizo en el 2016, el gobierno se comprometió a administrar las remuneraciones, congelarlas, pero no hizo eso, siguió aumentando. Sí. No, pero... Si tú la hubieras congelado, Raúl, después de 3 años, por el crecimiento del PIB con respecto al producto, eso cae. Sí. Eso era simplemente lo que tenías que hacer. Pero ¿Y cómo no, lo hacías no al interior? Pero te digo yo, ¿Cómo lo hacías al interior? Todas las jubilaciones te las sacabas de eso y lo mandabas a pensiones.
y tú sabes que ahí se cambió el mecanismo de financiamiento. Es Pero- más, pero a nunca futuro. le pedimos reducir plazas, simplemente congelar remuneraciones. Vaya, de acuerdo. El tema es hacia futuro. Es que el reto que tenemos es cómo solventamos el Raúl, futuro. a futuro puedes hacer eso mismo que he dicho, Vaya. congelar remuneraciones y de ser posible ajustar. Vaya, El te voy a decir la experiencia tema- europea. El tema es bastante más complicado. Dame 30 Sí, segundos. no, por la favor. experiencia europea de la crisis es algo que nosotros quizás no la vemos porque estamos embebidos en nuestros problemas. Al final de 5 o 6 años de reformas estructurales en Europa, se ha llegado a la conclusión de que todas aquellas reformas que se amparaban o abanderaban el tema de la reducción de plazas, de tratar de ahorrar gasto, han resultado ser contraproducentes en procesos de reforma fiscal. Y existen estudios técnicos que te pueden guiar, que un ajuste enteramente de plazas te puede traer una desaceleración económica. El proceso tiene que ser más serio. El Partido Arena, todos los partidos, los 5 potenciales contendientes tienen que venir y no solamente leer el problema, si es que el problema casi que todos lo leemos igual. No, pero Raúl, yo te entiendo, pero acordate una cosa. Hemos estado jugando a diferir el ajuste. El gobierno del frente eso ha hecho, diferir el ajuste. Y políticamente se entiende. No quieren cargar con los costos políticos. Pero cuando tú decís, no quiero hacer el ajuste y empezás a quitarle los subsidios a la gente y se los tiras a plazas, De ¿qué acuerdo. ajuste es ese? Y lo otro es, si tú no haces el ajuste desde un punto de vista macro, ¿qué te va a tocar más adelante? Un déficit que va a pasar de 2.2 a 3% y que entonces ya no necesitas un ajuste gradual, sino un mega ajuste más dramático. El fondo que te he dicho, como ustedes no han hecho la tarea, la recomendación del informe es háganlo en el 2019 y 2020. Los 2 puntos esos que no hizo el gobierno pasado y que había una ley de responsabilidad que se comprometió a cumplir y que no lo hizo. Entonces, ¿qué te quiero decir? Estamos en un esquema político de que se pasa en la pelota y nadie quiere hacer el ajuste. ¿Pero a qué nos va a llevar? Que de repente, por estar en ese jueguito, el ajuste se va a dar. Mira Argentina. ¿Cuál fue el problema? Que después ya no tenía credibilidad de las metas, porque los ajustes eran tan graduales que no te alcanzaba. Pero un ajuste de 2.5, como lo pide el Fondo Monetario, son $1.000 millones de dólares. No, son como 500, ponele. Son 500, exacto, correcto, son $500 millones de dólares el próximo año. En En dos un años, año en político. en 2 años. Pero si no lo haces en el primer año que tú tienes un capital político y lo haces hasta el segundo año, el siguiente año es elecciones legislativas Sí. y te va a pasar la factura. Tú tienes un año para ajustar $500 millones de dólares. Es muy severo versus otra visión. Yo entiendo la visión del Fondo Monetario, porque la visión del fondo siempre es lograr pagar tus deudas. Hay un enfoque, pero cuando nosotros vemos desde el punto de vista de estimulación de la economía para el crecimiento, esas recetas no vienen en el informe del fondo. Esas recetas las tenemos que tener nosotros. Fíjate que yo quisiera compartir aquí algunos elementos que creo que pueden ayudar al análisis, porque aquí se trata de cómo nos ayudamos todos en el país. Miren, 400.000 manzanas, nos dijo Raúl, que están inutilizadas. Bueno, ahí hay un tema de capacidad ociosa instalada. Los tratados de libre comercio tienen un aprovechamiento más o menos del 9%. Bajísimo. Hay una capacidad instalada ociosa. El tema, por lo tanto, pasa por situaciones de solución mucho más complejas. En una condición en donde hemos bajado o vamos a bajar al 2.2% del déficit, viniendo del 6.3, de menos 6.3, insisto, es un logro que el país tiene. Que se han incrementado plazas, yo diría, probablemente no ha sido lo más adecuado, pero si la tasa de crecimiento del producto no es la más adecuada y la tasa de inversión tanto del sector privado como del sector público no es la más adecuada, ¿y quién va a generar el empleo? Si no lo puede generar el sector privado, también el Estado tiene una responsabilidad. El presidente del Banco Central nos ha dicho, cuidado con pensar en una reducción del gasto, porque la tasa de crecimiento positiva que hemos logrado tiene mucho que ver con el gasto. Y ahí en ese sentido me parece que Raúl le hace la pregunta clave a Rafael, ¿verdad? Entonces, ¿cuál va a ser tu política? El presidente de la Asamblea Legislativa ha comenzado a reducir en el órgano legislativo plazas e incluso algunas oficinas a escala regional, según lo ha dicho. A escala nacional, ¿eso es viable políticamente hacerlo? Con una población absolutamente desencantada. Ojo,
no solo desencantada con el gobierno, desencantada con el sistema político, desencantada con los partidos políticos, desencantada porque siempre ve que los índices de concentración de la riqueza son muy altos en este país y que la pobreza, como decía Raúl Castellón, ha venido, no diría que incrementándose, porque el coeficiente de Gini muestra que la desigualdad ha bajado en ese sentido, pero digamos que estamos muy lejos de resolver las necesidades de nuestra población y que la presión adicional que siente la población en la calle con los temas de la delincuencia no es con más polarización que la vamos a resolver. Creo que el llamado que nos hace Raúl de que en las siguientes partes del programa nos podamos orientar a qué cosas podemos hacer para que se resuelvan estas situaciones, porque el problema del país no se va a resolver con eliminar las plazas. Así que ese no es el tema fundamental del país. El tema fundamental del país es que no crecemos a las tasas necesarias para que 50.000 gentes que se incorporan a la población económicamente activa puedan ser absorbidas por el sistema económico. Y comencemos con cosas pequeñas. La cosa grande es cómo definir un rumbo país. Grandes sectores ganadores, el agro, la industria, cómo la potenciamos, pero comencemos con lo pequeño. El próximo mes ya es el plazo y vence el plazo para que todas las instituciones presenten su presupuesto al ministro de Hacienda. El próximo mes. El presupuesto está a estas alturas por lo menos un 60-70% elaborado, el del 2019. Resulta ser esto. Todos los años estamos aprobando una serie de erogaciones totalmente equivocadas, sea el partido que la presente. Es más, a través de la ley AFI, de la Ley de Administración Financiera, en su artículo 45, autorizamos el tema de transferencias que hoy en día sabemos que se han manejado en los últimos 5 gobiernos, $1.000 millones en partidas de gastos discrecionales. Eso lo podemos parar de tajo. De hecho, yo tengo una iniciativa ahí que voy a tratar de hacer el cabildeo en la Asamblea para ver quién la quiere presentar, en donde fácilmente tú te das cuenta cómo la ley AFI, el reglamento y otros documentos han permitido y han facilitado que los presidentes manejen esa partida de manera antojadiza. Yo comparto la visión de que tenemos un problema fiscal serio, pero el año pasado dejamos de pagar y caímos en impago por $12 millones. Y eso no es que no teníamos $12 millones. El problema fiscal no es tan serio. Es más, yo recuerdo, Rafael, que hace 2 años se llegó a un acuerdo de darle un financiamiento al gobierno porque no había plata. Yo me recuerdo que en ese entonces me acerqué a ti y a otras personas, hicimos nuestros cálculos y a mí me daban 600 millones de disponibilidades, pero no había dinero y se llegó a un acuerdo de dar dinero. Resulta ser que a los 3 meses nos damos cuenta que efectivamente había $800 millones, que nunca hubo necesidad de dinero. Entonces, la plata sí tenemos problemas, pero creo yo que va más allá. La administración pública requiere una reforma importante. ¿Cómo se administran las finanzas públicas? ¿Cómo vigilamos desde la Asamblea Legislativa? La Asamblea Legislativa debe tener, y esto se practica en varios países, estuve viendo prácticas europeas, inclusive de México y de Canadá, el presupuesto de gastos reservados que existe porque hay una lógica, no vas a revelar temas de inteligencia, le llega íntegro, por ejemplo, a una comisión especial de la Asamblea Legislativa que está vigilando los gastos. Ningún cheque se emite en favor del presidente. El presidente no tiene que tocar dinero. Entonces, dando el espacio, creo que hay cosas pequeñas que podemos ir haciendo desde ya y la cosa grande es el diseño del Plan Nacional. Es interesante. Les voy a pedir que tomen ustedes 1 minuto y medio máximo para que podamos de alguna manera hilvanar o distanciarse de los diferentes puntos. Sí, dime. A ver, me voy a referir a algo que planteó Carlos Federico, que creo que es bien importante, no tanto por lo que podamos tener de opinión en contraria, sino porque puede ayudar a que el país avance en la resolución de los problemas. Vaya, Carlos Federico ha dejado muy bien argumentado de que la economía crece en promedio 2%, o sea, crecemos lento y eso es estructural. Hay que hacer algo disruptivo, algo que transforme esto para poder crecer de manera más acelerada. No es fácil, pero hay que hacerlo. Esa es una tarea que, digamos, no lo han hecho muchos gobiernos. El otro tema es que si tú creces poco, ¿cómo es que puedes sostener 1.000 millones de aumento en plazas? Eso es incoherente. Eso es insostenible. Eso es construir una crisis. Eso no puede ser. Eso no es responsable. Y lo peor, volarte $1.000 millones por año en pagos de salarios de activistas, de clientelismo político, eso no tiene cara. Eso no lo puedes justificar. Cuando la gente no tiene medicinas, pero vos tenés como políticos tus activistas pagados. Tú metiste gente al gobierno
del frente y no le das medicina a la gente. Le seguís pagando a todos estos activistas y después que le quitas los subsidios a la gente de gas, de energía, le subís las tarifas de agua. Eso políticamente es nefasto. No lo puedes justificar ni macroeconómicamente ni políticamente. Ahora, hay que también reconocer algo. El déficit cuando ellos entraron por la crisis internacional era de 1.100 millones de dólares. Bueno, le subieron 2.000 a los ingresos solo en tributos. ¿Y por qué no se ajustó totalmente al déficit? No, porque la prioridad era subir plazas. ¿Y por qué? Yo te puedo decir, mira, este gobierno subió impuestos, mira cómo transformó la educación, mira cómo cambió la salud. No, señores, si cada cosa que se ha hecho en salud es un préstamo, cada cosa que se ha hecho en educación es un préstamo. De lo contrario no se ha hecho nada. Las carreteras, todo es préstamo. Díganme una obra que salga de fondos públicos propios. No existe eso. Sí, eso todo es pura deuda. Eso tiene que parar, efectivamente. Creo yo, quizás me animaría a proponer algunas reformas que vi, por ejemplo, en otros países, haciendo el estudio de tratar de ver la realidad salvadoreña. Y es que fíjate que en otros lugares, algunos países europeos con la crisis, que comenzaron a votar gente y resulta ser que la economía se les estaba desmoronando mucho más allá de lo esperado, comenzaron a hacer una valoración de todo su recurso humano. Entonces yo creo que el Estado, por ejemplo en la Asamblea, antes de votar gente en la Asamblea, tenés que evaluar perfiles. Es posible que hayan votado los más capacitados, es posible que no. El tema es cuál es el criterio de tocar gente. Si tú vas a redinamizar el Estado, por ejemplo, tú necesitas mano de obra para construir, para pintar, para mantener, para cuidar. Tú puedes hacer una pequeña, gran redistribución de todo el Estado bajo un nuevo diseño. Entonces, no nos limitemos a la reducción porque la reducción suena bien o porque me reduce gasto. Es necesaria. Yo comparto que hay demasiado Estado no productivo, pero creo que podemos redinamizar al Estado, ponerlo productivo en algunas cuestiones, facilitador, y controlar mejor cómo hacemos para tener un mayor ingreso. Mira, yo le quisiera sugerirle a mi amigo Rafael y a Raúl, mi amigo Raúl, que este tema del empleo lo cuidemos. El tema de las plazas, yo entiendo la preocupación como economista que plantea Rafael. Entiendo que un Estado demasiado grande, que no sea consistente con sus ingresos, o que al menos pudiera ser consistente con sus ingresos y fuera más productiva la economía, realmente tiene problemas al tener demasiada gente. Pero esta gente es gente que está consumiendo en la economía, esta gente está comprando bienes y servicios, esta gente está llevando la alimentación a sus familiares. El tema de que sean políticos del FMLN o políticos de Arena o políticos de Gana, etcétera, que estén, o de los diferentes partidos políticos que estén en la estructura del gobierno, yo soy uno de ellos, soy director de exportaciones de Proesa, ¿verdad? Debemos de cuidar mucho que hay intereses de dignidad humana detrás. Busquemos más bien cómo hacemos más productivo el Estado, cómo hacemos más productiva la función que tiene el recurso humano que está contratado. No lo discriminemos por el hecho de tener una viñeta política. Son seres humanos igual que todos los demás y con derecho al empleo según la constitución política del país. Entonces creo yo que este tema deberíamos, para comenzar, ponernos de acuerdo, y creo que lo estamos, en que el Estado no debe de crecer más, ¿verdad? No se necesita un Estado más grande en El Salvador, se necesita un Estado más fuerte, con mejores ingresos, con mayor eficiencia en la inversión social, con mayor eficiencia en los gastos de infraestructura, en proveerle al sector empresarial las mejores condiciones para su competitividad y que el sector empresarial siga jalando la carreta, porque es el que le corresponde jalar la carreta y el que lo hace, y que hay que reconocérselo en ese sentido, ¿verdad? Ok, voy a hacer una pausa comercial. Bajo esa lógica, ¿qué viene por delante? ¿Qué es lo que hay que hacer? Tú planteabas algo parecido a ese, digamos, a ese ímpetu de saber cómo de alguna manera se puede crear o recrear un escenario que le permita a nuevo, digamos, a una expectativa de país con un nuevo gobierno, poder ser consecuente en la superación de todos estos elementos que cada uno de ustedes ha logrado articular en su exposición. Me voy a una pausa y regreso precisamente con eso. Vamos a la pausa. Diálogo con Ernesto López.
Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Recuerde @diálogo21, @Neto López Radio. A propósito, quiero invitarlos a que me sintonice hoy a las 6 de la tarde en el programa En Directo con Ernesto López Radio. Astrid Ábalos y este servidor. Vamos a conversar con Paul Steiner, Carlos Araujo y Julio Valdivieso, temas de coyuntura. Así es que desde ya pues usted no se lo pierda porque vamos a tener en el análisis temas muy importantes. Y esto es a las 6 de la tarde. Recuerde, 107.7 Fuego, estación del Grupo Radial Megavisión. A ver, había quedado cederte la palabra y sobre todo también para hilvanar ahora esa hoja de ruta que debe de seguir. Pero hay un aspecto bien importante que me gustaría que nos detuviéramos a examinar. El tema de los subsidios, que hoy en día el gobierno obviamente ha logrado replantearlos, relanzarlo a partir de su plan 10, donde incluye un nuevo, digamos, portafolio, en el portafolio un nuevo grupo de beneficiados en el tema de la energía, entiendo que ya en los próximos días va, en fin, y otros, digamos, aspectos. Se está hablando del transporte, de una modificación también en la Asamblea Legislativa. A ver, mira, de los subsidios, lo que puedo comentarte es que lo último que se ha conocido de la parte del subsidio del gas es que el gobierno, el Ministerio de Economía, quiere aumentar a como 15,000 más beneficiados. Pero eso sube la cuenta a más de 10 millones de dólares. Y el ministro de Hacienda de él les dijo que eso no está en el presupuesto y que él no tiene de dónde financiarlo. Y que tienen que continuar con los techos presupuestarios que ya están en la ley. O sea, en otras palabras, ese es un tema político de que ustedes quieren vender que le van a dar más subsidio a la gente, pero no hay dinero. Volvemos otra vez al tema. Ellos han tenido una prioridad, que son las plazas. Esa barrita chiquitita que está por aquí es las transferencias. Aquí van metidas las pensiones, el delta y los subsidios. Y lo que ha habido en la realidad es que los subsidios se han recortado de gas, de energía. Ha habido un recorte y han subido las tarifas de agua, que es otra manera de recortar el subsidio. Pero lo que no se recortó fueron las remuneraciones, las plazas. Entonces aquí hay un trueque político. Han preferido seguir pagando, aumentando plazas y sacrificar a la gente con el subsidio de gas, de energía. Que ojo, Carlos Federico decía, aquí hay un tema humano. Vaya, veámoslo desde un punto de vista humano, pues. Preferiste tener contento a 40,000 personas y no darle medicinas a los 2, 3 millones de beneficiarios que llegan a los hospitales públicos. Preferiste mantener los 40,000 activistas, 42,000, pero no darle subsidio a más del 1,000,000 de hogares de gas y de energía. Esos son los trueques políticos que han hecho. Quizás me atrevo a hablar del tema de el subsidio tiene que ganar una nueva visión y una perspectiva más estructural. Yo estoy de acuerdo que el que es pobre y que es muy pobre deberíamos de tener programas de ayuda que sean muy focalizados y que lo lleven eventualmente a salir de la pobreza y no aquello que lo mantenga en la pobreza. Por ejemplo, para hablar de un tema, un estudio que estoy haciendo y estoy presentando dentro de pocos días a la Asamblea Legislativa, que espero sea acogido, es un programa de reforma financiera a todo el sector financiero público. ¿Qué es lo que pasa? Fíjate. Resulta ser que el sector financiero público administra 3.500 millones de dólares de activos. Es casi lo mismo que el ingreso de IVA y de renta que tiene el Estado. Cualquier política pública determinada y que maneje a las instituciones públicas financieras determina una dinámica de crecimiento. A pesar de eso, resulta ser que solo 10% de los activos que manejan todas las instituciones financieras es a menos de un año plazo. Esto te quiere decir que la política de financiar al pequeño trabajador o a la pequeña empresa es casi nula en el Estado. Son 2 millones de personas, población económicamente activa, dedicadas a actividades informales. Y resulta ser que ellos te están manteniendo que la pobreza no caiga más. Por lo tanto, tú puedes pagar un subsidio para que les cueste menos el gas, pero tú tienes que diseñar una política pública a través de todo el aparataje del sector financiero para poder asegurarse que las personas reciban una especie de subsidio financiando su desarrollo productivo.
yo quiero animar a que el diálogo lo llevemos más allá de lo inmediato, de lo que es político y de una necesidad que es real. O sea, la gente necesita comer, es cierto, pero yo quiero que tú necesites comer, pero quiero darte y sacarte en un plan de 5 años que tú salgas de la pobreza. El diseño de la política pública tiene que orientarse hacia eso y no simplemente estar regalando dineros. Hay diseños de política pública, naturalmente. Miren, el sector privado exportador del país, con el que nosotros trabajamos, miren ustedes los resultados que nos está ofreciendo para el mes de abril. Fíjense, los países que registraron mayor crecimiento en las exportaciones al mes de abril fueron la China continental, con 78.5 millones más por envíos de azúcar cruda. Honduras, con 31.9 millones más por crecimiento de las exportaciones de camisetas de algodón, de tejidos de algodón teñidos y fibras sintéticas, de papel higiénico, entre otros. Estados Unidos con 25.2 millones más debido al incremento en las exportaciones de calcetines de fibra sintética. Guatemala con 20.4 millones más por crecimiento de exportaciones de preformas plásticas. México con 20.3 millones por exportaciones de arneses eléctricos automotrices. Y vean ustedes que los sectores que más han contribuido a este crecimiento son maquinaria y aparatos mecánicos, 45.2 millones, especialmente exportados a México y Estados Unidos, así como capacitores de tantalio para Estados Unidos. Ahí está la confección con 18.5 millones más para Honduras, Vietnam, Nicaragua. La metalmecánica por mayor exportación de barras de hierro sin alear, siendo Honduras el país que más compró este producto. Los textiles por incremento en envíos de tejidos de fibras sintéticas, etc. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que si el país realmente se concentra en crearle las mejores condiciones y el mejor entorno competitivo a sus empresas, realmente el tema de la pobreza va a tener un mejor tratamiento. El tema de los mayores ingresos para el Estado, producto de los impuestos que el crecimiento económico nuevo puede generar, pues también va a resolver situaciones de inversión o de déficit fiscal que estamos discutiendo aquí con los compañeros, porque el punto central, y me encantó cómo lo manejó Rafael. Rafael dijo, dijo, que efectivamente no hemos crecido a una tasa de más del 2% y que tenemos algún problema estructural que resolver. Yo invito a los compañeros a que este sea nuestro mayor énfasis. Por supuesto, entiendo desde el punto de vista del tema fiscal, que es lo que nos trae aquí, invitados por Ernesto, a que se trate de la manera como los compañeros lo han tratado. Yo no estoy justificando para nada desórdenes fiscales. Incluso en esta mesa, en su momento, yo me atreví a plantear el IVA y, por supuesto, ningún partido político apoyó lo que yo estaba expresando, ¿verdad? Y naturalmente hay otras formas de hacerlo, creo que fueron más inteligentes. Hay otras formas de hacerlo que no castigue directamente a la población. Entonces yo creo que el trabajo y la sinergia en equipo entre sector privado y sector público es lo que nos debe de sacar adelante. Hoy escuchaba a Monseñor Escobar Alas explicando la parábola o el párrafo en el Evangelio a donde surge cómo el paralítico y el ciego, ante un incendio, odiándose ambos, terminan entendiendo que el paralítico no puede arrastrarse para salir del incendio y el ciego, por más que tenga sus piernas buenas, no puede ver por dónde caminar para evitar el fuego. Yo creo que el país necesita entender que nos tenemos que abrazar en un proyecto de nación común. Es difícil, lo hemos buscado por años, ¿verdad? Y no lo hemos logrado. Pero yo creo que la hoja de ruta desde el punto de vista económico, en donde fortalezcamos la producción de los bienes y servicios para la economía interna, sigamos fortaleciendo la exportación del país, importantísimo, a más de 135 destinos, más de 2.500 empresas productoras, exportadoras, más de 3.000 productos. ¿Qué tal si fuéramos 10.000 empresas exportadoras, Rafa, en este país, Raúl? ¿Cómo podemos fomentar realmente este proceso de crecimiento de la economía por la vía de apuntalar a estos sectores? Pero podemos hacerlo pragmático. Por ejemplo, he estado conversando en el último año sobre tratando de dibujar un mapa de potencialidades de país. He tratado de crear un mapa de potencialidades de país y he estado conversando con diversas personas tratando de identificar esto. Y fíjate, por ejemplo, retomo solo un ejemplo en 30 segundos. Tenemos 400.000 manzanas, no las producimos.
increíblemente que no parezca, vivimos en una de las regiones de los 15 países que más precipitación pluvial reciben en el mundo. No lo sabemos, simplemente la gozamos y desperdiciamos el agua. El tema es, podemos contratar a una serie de expertos, con nuestros expertos, creamos grandes lagos, creamos reservorios, creamos una política, tenemos que tener la ley de arrendamiento de tierras, tenemos que trabajar con el sector Camagro, con quien he conversado y ellos están dispuestos a poder invertir, sectores productivos, una inversión de APP, de dinero del Estado, invirtiendo y desarrollando productos, parte del producto se vende aquí, parte del producto va para afuera. El tema es este. Tú en 10 años puedes tener una productividad agrícola, ser sustentable localmente, comenzar a vender productos terminados de mayor valor agregado hacia el exterior, tenés los lagos te están dando agua, te producen electricidad, te atraen turismo. Entonces tú montas un clúster basado en un desarrollo de la agroindustria. El tema es, ahí tenemos el recurso. ¿Alguien está hablando de una reforma agraria real y seria? No. Tenemos la reforma financiera, lo que estoy hablando. Nosotros hace 15 años se hablaba que podríamos llegar a ser la segunda Panamá de Centroamérica. Esa idea quedó como una mera ilusión. Resulta ser que no tenemos un diseño de la política pública de administración de los recursos para productividad. Entonces, ¿podemos crear empleo? Sí. La mejor idea es comenzar a cortar empleos y reducir gasto. Eso es falso. Lo que tenemos que hacer es una administración prudencial. Hay que reducir gasto, no permitir que el Estado continúe gastando de la manera que está haciendo, no contratar gente que no nos produce, pero al mismo tiempo rediseñar cómo la política pública y la política fiscal fomenta un desarrollo de empleo de manera práctica, pragmática. Ok, voy a hacer una pausa. Cuando volvamos continuamos con más y recogiendo comentarios y preguntas que usted nos está formulando a través de nuestras cuentas en redes sociales. Insisto, participe, nos interesa conocer su punto de vista, aproveche el espacio para poder externar una opinión muy importante, seguramente muy distante, pero que es bien recibida para que se pueda construir desde luego una buena interacción con ustedes. Vamos a la pausa, gracias por estar a esta hora con nosotros. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Nadie habla, buen programa, nos dice un amigo televidente, buen programa, pero pregúntele a Rafael cómo es que en una cancha en Apopa se ofrecía volver al subsidio del gas contrario a todas las recomendaciones de los economistas. Por eso creo que no tiene sustento sus argumentos. Además, nadie habla de dinamizar la economía reduciendo el tema de la tramitología, pregunta. A ver, por alusión. Sí. No, mira, la gente en campaña en distintos lados puede intentar ofrecer soluciones a distintos problemas. Pero cuando tú tienes sobre la mesa los números, tienes que tomar decisiones. Y a mí me interesaría, más que el problema del subsidio del gas, que es importante, un montón de gente lo necesita, tener claridad de las prioridades de gasto. ¿Y a qué me refiero? Tenés que poner, ok, no tenemos medicinas, hay subsidio de gas, hay subsidio de energía, la educación de los niños es mala. O sea, cuando tú tienes que poner sobre la mesa todas las necesidades de gasto, en algún momento tenés que pasar a definir prioridades. Eso ha faltado en el país. Por ejemplo, ¿a qué yo le apostaría más allá de las necesidades inmediatas? A construir en una verdadera transformación de la educación. Yo preferiría, te lo digo con sinceridad, porque yo lo viví, andar con zapatos rotos, andar con uniformes torcidos, andar con uniformes lavados N veces, desteñidos, remendados, pero que me den una buena educación. A que me den uniformes nuevos y me dan mala educación. Porque el daño que le haces a un niño y a un joven es para toda la vida. Si tú le das una buena educación, construiste en él capital. Así cada quien puede resolver. Por ejemplo, si vas a gastar, gasta algo que dure. ¿Por qué no le das jeans o una lona que sea resistente? O sea, lo que te quiero decir es que resolvamos, pero de manera adecuada. El país ha tenido malas prioridades. ¿Qué es una mala prioridad?
más de 42.000 empleos y no resolviste los problemas de salud, los problemas de educación, los problemas de seguridad. Esa es una mala prioridad. La gente necesita soluciones, pero ojo, necesidades tenemos todos. Lo que hay que tener son prioridades de gasto y claridad cómo llevar el orden en el tiempo. Por ejemplo, otra vez en torno a lo que decía Carlos Federico. Es cierto, el gobierno entró Funes allá en el 2009 con un déficit de 1.100 millones de dólares, pero fue por una crisis internacional, que se cayeron 300 millones de dólares la recaudación. Eso subió, más todos los impuestos que pusieron, elevaron más de 2.000 millones de dólares. Se pudo haber pagado totalmente el déficit y ahora ya no estar endeudándonos, y con esos 1.000 millones de dólares pudiste haber resuelto destinarle 500, 600, 700 a educación. Pero ojo, ¿a qué? A uniformes. Me disculpan que ese programa puede ser muy bueno, pero la pregunta es, ¿y en qué le ayuda a los niños a esa formación? ¿Qué le cambiamos a los niños de su formación con eso? Yo no estoy diciendo que lo quiten, estoy diciendo prioridades y tengamos claridad de qué queremos hacer. Si yo solo tengo, por ejemplo, para educación 100 millones de dólares, ¿lo voy a dedicar a uniformes o se lo voy a dedicar a que el niño eleve la calidad de su educación? Quizás me atrevo ahí a poner, yo comparto la idea de Rafael, ¿no? Quizás me animo a decir esto, hay que hacerlo práctico, ¿no? Yo sé que los economistas tendemos a hablar bastante práctico. Ahorita el presupuesto de educación bajó al 3.2% del PIB. Hay una propuesta ahí que se presenta, en la cual tuve la oportunidad de participar. Estamos proponiendo que se eleve al 4%, pero el 4% no antojadizamente como una cifra, sino que hemos ido a conversar con la Universidad Nacional y con distintos sectores y hemos identificado la oportunidad de financiar carrera técnica totalmente gratuita. Al mismo tiempo fui a conversatorio con ANEP, con la viceministra de Tecnología, etcétera, para tratar de crear los amarres de un programa en el cual la empresa privada sepa que dentro de 2 o 3 años van a salir una calidad técnica de ingenieros de esta especialidad, etcétera, etcétera. Entonces, el sector privado está dibujando también su proyección de inversión futura sobre la base del programa de educación. Fíjate que tengo acá otro comentario que nos hace Gonzalo Enrique, nuestro buen amigo Chalo Enrique, y dice: Ernesto, la falta de un plan general de nación obedece a que lo político ha sobrepasado a lo técnico y con ausencia total de estadísticas. Carlos Federico. Bueno, respeto mucho la opinión del caballero. Todos los gobiernos han hecho un plan quinquenal. Este gobierno no es la excepción. Probablemente no se le dio el mayor énfasis y ahora Óscar Ortiz, como secretario técnico, está retomando con mucha más seriedad el tema. Por cierto, debo decir que el plan 10 es algo que está mostrando una gestión del gobierno diferente a lo que se venía viendo. Un presidente de la República visitando el territorio, un vicepresidente de la República visitando el territorio, un monitoreo de la inversión pública mucho más cercana, una mayor proyección respecto a lo que es la imagen institucional del gobierno, pero además mucha seriedad en las relaciones políticas con los partidos políticos y en el marco de la Asamblea Legislativa. Este ambiente que hay, ejecutivo-asamblea, tiene mucho que ver con un Norman Quijano y con un Óscar Ortiz del otro lado, ¿verdad? Entonces yo creo que ese es el tipo de sinergia que el país realmente busca. Entonces, hay un plan quinquenal, por supuesto que lo hay, muy bien definido. Podemos estar más de acuerdo o menos de acuerdo en función de... Pero si ustedes leen ese plan quinquenal, no hay absolutamente ahí ningún objetivo que se salga de lo que hemos conversado acá. Es decir, hemos hablado... Ahí se habla de un ordenamiento de las cuentas nacionales, del aspecto fiscal. Ahí se habla de un mayor pago de los impuestos, de evitar la evasión y la elusión. Ahí se habla de diversificar la matriz de energía que tiene este país, que esa es otra cosa de la cual no hemos hablado. Es impresionante cómo este país ahora se ha convertido en un hub de energía a escala centroamericana, ¿verdad? Con una diversificación de lo que es la generación de energía vía hidroeléctrica. Tenemos la fotovoltaica, tenemos la eólica, naturalmente tenemos la geotermia, que ha sido siempre una riqueza muy grande en este país. Yo siento que estamos a un paso muy cercano de que este ambiente que hay ahorita en la clase política se pueda institucionalizar en una hoja de ruta de país.
Y creo que desde la Asamblea se puede hacer muchísimo, y con gente como Rafael y Raúl involucrados en la Asamblea y que tienen una visión muy amplia de país y que tienen capacidad para concertar con los demás sectores y sientan en nosotros las instituciones que estamos de su lado, pues. O sea, aquí no hay ningún interés de carácter político por venir a defender gobiernos o por venir, no, estamos en busca de que el país realmente tienda a encauzarse hacia una hoja de ruta de desarrollo en la que realmente le permita resolver sus problemas fundamentales. Juan Posada te pregunta a Carlos Federico, Ernesto, preguntarle al señor Paredes, ¿cuánto se tardaría El Salvador en llegar al desarrollo creciendo al 2.5%? Para duplicarlo necesitas 40 Estamos hablando de años. 200 años. Él mismo Es muy se da sabia, un poco. es muy Gracias. sabia la pregunta Sí. del señor Posada. Muy interesante el punto, de eso se trata. Participe, me voy a una pausa y regreso contigo también. Y con más lectura de los mensajes que nos están haciendo llegar a través de @diálogo21, @Neto López Radio. Participe, nos interesa conocer y su opinión con relación a estos temas. Rafael Benjiva nos dice, no existe modelo económico y cada gobierno trabaja según criterio de funcionarios cerca del presidente. Mientras no contemos con orden económico y orden legal, los presupuestos de la nación serán insuficientes. También el hecho de generar el caso de los uniformes, que creo que tú planteabas, el tema de los uniformes escolares, es un incentivo para generar productividad en el sector privado. No, a lo que han hecho es quebrar empresas. Ok, vamos a ver, vamos a continuar con más cuando volvamos. Diálogo con Ernesto López. Futuro es imaginar, es pensar en grande. Prepárate hoy, estudia en la UFG y amplía tus oportunidades. UFG, tecnología, innovación y calidad. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Vamos a ver, ¿por qué alguien nos dice, don Félix Ágreda, nuestro buen amigo don Félix también, por qué alguien nos dijo que este era un país de M? ¿Por qué el 85% de nuestro presupuesto se gasta en gastos corrientes, netos? ¿Es cierto esto? Bueno, lo primero, un saludo, don Félix, que nos ve hasta por Aguachapán. Así, ¿verdad? Un saludo cordial, desearle mucha prosperidad. Bueno, en efecto, el país gasta mucho en gastos corrientes. Una ilustración de esto, caricatura, ¿verdad? Porque es el 1% del presupuesto de la Asamblea. De 58 millones de dólares del presupuesto, 50 millones de dólares se van en remuneraciones. Eso es un poquito más del 90%. Ahí tenés una ilustración, así te puedes ir en cada ministerio. Y tiene que ver justamente con esta gráfica que he estado mostrando. Y es que mucho del gasto se termina yendo en remuneraciones. El aumento acá de los impuestos, si usted ve, el mayor fuerte se ha ido en remuneraciones y el resto de componentes es marginal. Y por eso es que no hay medicinas, etcétera. Y lo otro es el tema del uniforme, que alguien decía, miren, yo no es que esté en contra de los uniformes, lo que estaba planteando es una discusión que el país tiene que sostener. ¿En qué sentido? A ver, estamos poniendo plata, por ejemplo, 50, 70 millones de dólares en los uniformes y los zapatos. La pregunta es si esa es la inversión en educación que nos da la mayor rentabilidad económica y social. Y en concreto es esa inversión, cuánto nos mejora la calidad de la educación. Y ahí los resultados no le favorecen. En otras palabras, un gobierno que tiene limitaciones de recursos debería plantearse la pregunta, ¿cómo invierto el poco dinero que tengo en resolver y transformar la educación? Yo quizás me atrevo también a sumar algo. Para no pensar en los centavos, sino pensar en los millones. Anualmente se estima que se evade o se elude cerca de 1.800 millones de dólares. Nosotros tenemos que entrar en una reforma tributaria y del Código de Comercio seria. No la hemos tocado seriamente. Si nosotros de los 1.800 logramos captar 1.000 millones de dólares, que es totalmente factible y hay experiencias en Latinoamérica y la experiencia de Inglaterra, es increíble cómo lograron manejar ese tema, pero también en Latinoamérica podemos sacar 1.000 millones de dólares. Lo otro es la política de seguridad. Nosotros, el BID vino el año pasado y midió cuánto nos cuesta. En la delincuencia, las extorsiones y lo que nos cuesta la medicina por delincuencia son 1.500 millones de dólares anuales. Si nosotros reducimos 500 millones en eso, en un periodo de 3 años, que es factible,
y reunimos 1.000 millones de dólares del tema de evasión y elusión, tenemos 1.500 millones de dólares que se mueven en la economía de una manera libre. Podemos dedicarnos a los centavos. Yo les animo a que nos dediquemos a los millones. Necesitamos soluciones reales, más estructurales, que nos permitan movilizar al Estado de una manera, y con una facilidad y con un financiamiento de la política pública. Hay una situación que yo quisiera plantearle a los candidatos presidenciales a nivel de su campaña. Creo que es muy importante que esta campaña, que a mi juicio va a ser la mejor campaña, pienso yo, en los últimos 50 años del país, porque los perfiles de los candidatos tienen alta capacidad profesional, alta calidad humana. Léase si va Nayib Bukele, si va Hugo Martínez, si va Carlos Callejas. Me parece que va a ser exquisita la oportunidad para educar al país en la campaña. Los candidatos aquí no solo deben de buscar ir a ganar la elección, sino que educar al país. Y educar al país con propuestas concretas que permitan resolver los problemas nacionales. A mí me hacía la pregunta un empresario a quien respeto y quiero mucho. Me decía, mira, un presidente de la República se va a tener que enfrentar para resolver la problemática nacional a la corrupción, a las drogas y a las pandillas. Esos temas son temas que están en el entorno, en el contexto de la producción nacional, porque es obvio que el empresario se ve afectado por las tres y que la competitividad de las empresas se ve afectado por las tres y que la generación de empresas se ve afectado por las tres. Aquí discutíamos fuera de cámara cuánto nos puede afectar a nosotros, al licenciado Reyes en Proesa, como presidente de Proesa, manejando la inversión, la localización de inversión extranjera en el país, noticias tales como las de Mauricio Funes y cómo hay un deterioro en la imagen de El Salvador. El tema de la pregunta que hizo el amigo sobre las declaraciones del presidente Trump, miren, nos pudieron haber dolido y creo que fueron inapropiadas. Lo dijimos aquí en un programa con Ernesto. Yo le di la oportunidad al presidente Trump que se alejara de esas declaraciones. Afortunadamente después él dijo que lo habían sacado fuera de contexto. Pero pongámonos a pensar, ¿y cómo nos miran de afuera, pues? ¿Y cuál es el país realmente que tenemos? Con los mayores índices delincuenciales, ha habido reducciones fundamentales, 50% de reducción de los homicidios. Felicito el esfuerzo del Consejo Nacional de Seguridad, que tiene al sector privado, sector público, cooperación internacional, a la Policía Nacional, etcétera, al Ejército que está apoyando, pero el tema nos desborda en términos sociales, es una problemática crítica. ¿Cómo nos ven a nivel internacional que resolvemos nuestros problemas? ¿Cuál es el respeto a la vida que hay aquí en El Salvador? ¿Cuál es la calidad de vida que le mostramos al mundo? Por eso yo creo que la inversión en nuestros recursos humanos y el trato ponderado, el trato educado, miren, el ambiente social está complicado. Yo estaba en una población en el occidente del país que no tiene violencia para nada, pero miren lo que sucede. Voy saliendo yo de la casa en la que estaba y en ese momento iba una perrita con un vestidito, ¿verdad? Corriendo, y dos niñas que seguramente habían salido de su casa con problemas económicos, con problemas serios dentro del marco familiar. Al ver a la perrita, lo que dijeron, ve, esta perra vale más que todos nosotros. El ambiente social no permite que nosotros nos estemos expresando con lujos y por lo tanto yo le pido disculpas al país, aunque no tengo absolutamente nada que ver, pero sí le pido disculpas al país porque yo tuve confianza en el primer presidente del FMLN, que fue Mauricio Funes. No sé cómo va a salir de todo este embrollo, pero es obvio que la Fiscalía algo tiene, independientemente de que le va a ser difícil mostrar todo judicialmente. Me parece que es algo absolutamente reprochable. Y desde mi perspectiva, escribí un libro de Buenos Días Mauricio, de periodista a presidente, en donde yo planteaba todos los correos electrónicos que le había mandado a él cuando él era el que manejaba el programa en el Canal 12. Me parece, insisto, que es reprochable, que es una conducta absolutamente inapropiada y que pareciera ahora que está saliendo del tema buscando la nacionalidad nicaragüense, que parece que Daniel Ortega ya se la ha ofrecido. No sé si ya se la dio, porque la nacionalidad nicaragüense le impediría, ¿verdad? Que lo puedan repatriar al país. Bueno, es un tema que habría que analizarlo jurídicamente. A ver, al margen de eso, yo creo que
plantear una cosa, y es que... Bueno, sí, porque sigue el juicio Sí, pero y mira, no hay condenas, es sí, un pero proceso vaya, abierto y ahí se va a ver. Vaya, pero en general nosotros... Vamos porque ya vamos con el tiempo concluyendo. Nosotros estamos en Un contra de minuto, la sí. corrupción y de los corruptos, pero también pedimos que se llegue a la verdad, a la justicia y que se aplique el castigo de manera pareja. ¿Verdad? Al margen de eso, vámonos de nuevo a lo fiscal. Yo sí quiero dejar un mensaje porque estamos quemando los últimos minutos Sí, de claro. tu programa en lo siguiente. Miren, más allá de todos los problemas del país, hemos perdido una oportunidad de movernos en una dirección a mayor estabilidad fiscal. No hemos hecho la tarea como país o como gobierno, como usted lo quiera ver, de corregir el desequilibrio fiscal. Se ha corregido parcialmente, si uno lo ve del 2016, que vino al fondo en su visita anterior, a la fecha. Pero este manejo de estar difiriendo el ajuste no es una buena noticia, porque en fiscal, lo que usted no hace en su oportunidad, lo que está haciendo es construyendo un problema mayor, y está reflejado en el informe del fondo. Entonces, hay que dejar las cosas claritas. ¿En qué sentido? La decisión del gobierno es, hasta la fecha, no tocar impuestos, pero tampoco ajusta los gastos de manera importante, como lo hemos estado viendo, y solo sigue metiendo la máquina de más deuda. Esa ruta por sí es insostenible. Y lo otro es abrigar la esperanza de más crecimiento. Nadie se puede negar a esa esperanza, pero para eso hay que trabajar un montón de cosas. Y ese trabajo es público-privado, una buena coordinación, y necesita cambio de mentalidad en un montón de temas. ¿Cuál es tu lectura? 15 segundos porque ya se nos fue el tiempo. Raúl. Una exhortación No te final. dejaron nada, ¿eh? Una despedida. Una exhortación final. Creo yo que va a ser más fácil llegar a un acuerdo de aquí a los 8 meses que sea permanente que tratar de acordar después de la elección presidencial. Tenemos 8 meses para poder conversar, trazar ciertas líneas económicas, fiscales, sociales, y que los presidentes, le invito a la población, escuche al candidato presidencial, ponga atención a su propuesta, a su partido, y no nos dejemos simplemente influenciar por el tema de la publicidad bonita. Es el momento de un diálogo serio que construya para el país. Quiero agradecerle, Carlos Federico, gracias por haberme acompañado. Gracias también a ti, Rafael. No, a ti por la oportunidad. Y Raúl, Placer. me siento muy satisfecho de haberlos tenido como disertantes debatiendo un tema de nación tan pero tan importante y necesario. Cómo lograr salir del letargo, cómo potencializar la energía y qué papel juegan todos aquellos actores en este marco, ¿verdad? Así es que desde ya muchísimas gracias, felicidades también por esa buen tino es de poderlo debatir con mucho respeto, ¿verdad? Cada uno de ustedes. Muchísimas gracias. Misión cumplida. Nos vamos a la pausa. Los espero en radio hoy, 6 de la tarde. Debate político de semana en 107.7 Fuego, estación del Grupo Radial Megavisión. Astrid Dávalos y este servidor los esperamos. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.